El debate de salir o no de la cuarentena se pone cada día más caliente entre los gobernantes de los diferentes países. En los últimos días han salido a la luz varios estudios que afirman que el virus del COVID-19 no es tan peligroso como se lo había calificado en principio. Analicemos en primer lugar las medidas de aislamiento de los países con más casos reportados. En Italia, el pasado 21 de marzo, el primer ministro Giuseppe Conte declaró ante los medios de comunicación el anuncio de medidas más drásticas que las que ya había tomado el 9 de marzo, como el cierre de todas las actividades productivas. El pasado 14 de abril permitió la apertura de algunos negocios como librerías, papelerías, tiendas de ropa para niños y algunos servicios forestales. El gobierno italiano empezará una fase de reapertura gradual del país desde el 4 de mayo, siempre y cuando los reportes brinden los resultados esperados. España fue el segundo país europeo en decretar cuarentena y confinamiento total de la población. Su presidente Pedro Sánchez decretó la cuarentena el 14 de marzo y ha sido prorrogada hasta el 9 de mayo. España espera abandonar la cuarentena en la segunda mitad de mayo y de una manera lenta y gradual, según las últimas previsiones del gobierno, que quiere evitar dar pasos en falso. El jefe del gobierno habló de un escenario prudentemente optimista, aunque señaló que tenemos que ser extremadamente cautelosos en esta fase. El gobierno español dispuso que desde el 27 de abril los menores de 14 años queden autorizados a acompañar a sus padres a realizar las compras. También se les autoriza pequeños paseos acompañados. Hablemos ahora de Francia. Este país entró en cuarentena total el pasado 17 de marzo. En un principio se declaraba por 2 semanas, pero el Ejecutivo ha decidido prolongarlo hasta al menos el 11 de mayo. Está previsto a partir de esa fecha comenzar a reanudar la actividad en las escuelas infantiles, colegios e institutos. El gobierno francés indicó el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. La población también puede salir a hacer deporte o pasear con una serie de restricciones, como hacerlo de forma individual, una vez al día y manteniendo las distancias de seguridad. En Alemania siguen en aumento los casos confirmados. Sin embargo, su tasa de decesos es bastante baja en relación a España o a Italia. El gobierno alemán no impuso la cuarentena, pero sí ordenó restricciones. En principio, se ordenó el cierre de todos los comercios, escuelas, universidades, centros de ocio y cualquier local no esencial. También se permitieron los desplazamientos para ir a trabajar o para realizar una actividad física diaria. El pasado 20 de abril comenzaron a reabrir librerías y otros comercios minoristas con locales de hasta 800 metros cuadrados de superficie. Estas medidas están impuestas hasta el 3 de mayo. Se ha acordado que la reanudación de las escuelas sea a partir del 4 de mayo y de forma escalonada. Los restaurantes y salas de ocio de grandes superficies permanecerán cerradas. Los eventos públicos en el país no podrán realizarse al menos hasta el 31 de agosto. Ahora veamos al país más afectado del mundo. Estados Unidos estableció restricciones de distanciamiento social. California impuso el confinamiento el pasado 19 de marzo y Nueva York el día 20. Florida ha sido el último en añadirlo, el 1 de abril. Se deben evitar los viajes no esenciales, ir a trabajar, comer en bares y restaurantes. Se ha cerrado en muchos estados. Además, también se han restringido los movimientos no esenciales. La respuesta de la administración del presidente Trump a la pandemia ha sido duramente criticada. En principio, al presidente estadounidense no le preocuparon los datos del brote inicial, declarando el 26 de febrero su creencia de que el virus desaparecería como un milagro, pero que nadie en realidad sabe lo que realmente sucedería. Posteriormente a la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia, Trump continuó enfrentando controversias
sobre la promoción de medicamentos como la cloroquina como tratamiento para el virus. El 26 de marzo, Estados Unidos se convirtió en el país con más casos de COVID-19 en el planeta, superando a China, y el 11 de abril se convirtió en el país con más decesos en el mundo, superando a Italia. El 16 de abril, Estados Unidos presentó su plan de reapertura económica y social por fases, zonas y sin un calendario establecido. El mandatario dejó en manos de los gobernadores de los estados la decisión de cuándo adherirse al plan de reapertura, aunque dejó claro que los que cumplan con los requisitos y así lo deseen podrían hacerlo de inmediato. Trump, de hecho, aseguró que 29 de los 50 estados del país están en condiciones de iniciar la reapertura en la fase 1 de 3. La fase 1 consiste en la dependencia de si los casos de coronavirus han decrecido en un periodo de 14 días y los hospitales operan en situación de normalidad. Las escuelas seguirán cerradas, las visitas a las residencias de ancianos continuarán prohibidas. Se pedirá a los ciudadanos que eviten concentraciones de más de 10 personas. Se seguirá incentivando el teletrabajo y negocios como restaurantes, gimnasios o cines podrán abrir cumpliendo con unas normas de distanciamiento. En la segunda fase se reabrirán las escuelas, así también los bares. Deberán evitarse concentraciones de más de 50 personas. Se continuará incentivando el teletrabajo. Finalmente, en la fase 3 se abrirán las visitas a las residencias y hospitales. Los centros de trabajo operarán sin restricciones, pero los negocios como bares, restaurantes y cines deberán seguir con las normas de distanciamiento social. Trump animó a los gobernadores a sumarse a la reapertura, pero paso a paso y de forma cuidadosa. Estamos comenzando de nuevo nuestras vidas. Estamos comenzando a reactivar nuestra economía y de una manera segura, estructurada y muy responsable, afirmó el mandatario. Entre todo esto, hay un caso particular en el mundo, y tiene que ver con Suecia. La estrategia que adoptó se la denomina inmunidad comunitaria. Esta estrategia indica que la mayoría de los infectados del COVID-19 tendrán síntomas leves, parecidos a los de una gripe, y al crecer este círculo, en teoría obviamente, crece también el número de personas inmunes dentro de la población, con lo cual se reducirá el virus al mínimo. Las autoridades suecas aconsejaron a su población a practicar el distanciamiento social y en lo posible trabajar desde sus casas. Las personas mayores de 70 años deberían aislarse por precaución. Los restaurantes tienen permitido dar el servicio a los comensales. Se cerraron las escuelas secundarias y las universidades, pero las escuelas preescolares y primarias aún imparten las clases presenciales. En comparación con la cuarentena impuesta en otras partes del mundo, la respuesta del gobierno al virus permite una gran cantidad de libertad personal. Sin embargo, como los demás países de Europa, Suecia prohíbe la entrada al país de extranjeros, medida que se prolongó por 30 días el 17 de abril en una conferencia de prensa del primer ministro Stefan Löfven. Al parecer, la estrategia sueca resulta efectiva, ya que los niveles económicos se afectaron, pero no en la escala del resto de los países europeos. Sin embargo, surgieron declaraciones que se contraponen a la experiencia sueca. En una entrevista publicada el 22 de abril con la revista académica Natur, el principal epidemiólogo de Suecia, Anders Tegnell, declaró que no impuso una cuarentena más rigurosa porque él no puede legislar, solamente sugerir, según el derecho sueco. Tegnell aseguró que esta estrategia fue un error que provocó la explosión de casos. Principalmente, subió la tasa de decesos en los adultos mayores. La estrategia, que en principio fue impulsada por el epidemiólogo sueco, fue criticada por muchos expertos, médicos y científicos, quienes publicaron días antes
una columna de opinión en uno de los principales diarios del país, Dagens Nyheter, Noticias Diarias, en el que afirmaron que la estrategia de Tegnell era insensata y debía endurecerse radicalmente. ¿Pero fue realmente insensata? A diferencia de las opiniones de esos médicos científicos y del mismo Tegnell, los doctores Daniel Eriksson y Artin Mashi de Baker Fields, capital del condado de Kern en California, defendieron las medidas suecas en una conferencia de prensa en la que además brindaron una explicación muy interesante de sus hallazgos. En el próximo video analizaremos las principales partes de la reflexión del virus y su propagación, volviendo al punto del acierto o no en las medidas tomadas por Suecia. Los médicos estadounidenses hicieron una relación de datos entre los países de Suecia y Noruega para comparar los resultados. Noruega se ha bloqueado y Suecia no. ¿Qué pasó en esos dos países? Veamos los números en datos no actualizados. Suecia tiene 15.322 casos de COVID. El 21% de todos los analizados dieron positivo. Suecia presenta 10.4 millones de habitantes. Entonces, extrapolando los datos sobre 2 millones de casos, ¿cuántos decesos tuvieron? La respuesta da 1.765, lo cual significa un 94% de recuperación. Veamos los números de Noruega, ya que son similares. Según los científicos, el 4.9% de todas las pruebas del COVID dieron positivas en Noruega. Su población es de 5.4 millones de habitantes. Extrapolando los datos, tienen aproximadamente 1.3 millones de casos confirmados. Ahora, el número de decesos da un total de 182. Los resultados dan una probabilidad de un 97% de recuperación. La comparación de ambos países muestra evidentemente que Noruega presenta mejores números, pero de una manera muy estrecha. Es así que los científicos realizaron la siguiente pregunta: ¿vale la pena toda la crisis económica que tendrá que combatir Noruega y todos los países que en su mayoría aplicaron la cuarentena total? ¿Vale la pena el cierre de sus negocios locales, las pérdidas de los empleos, la destrucción de las compañías petroleras, los despidos masivos, etcétera, etcétera, cuando Suecia muestra que maneja números similares a estos países sin haber tenido que extremar sus medidas? Lo cierto es que Suecia no debilitó su economía y que el debate acerca de las medidas que se tomaron y que se tomarán resulta todo un análisis complejo por parte de los gobernantes, quienes muchas veces tendrán que tomar medidas sujetas a prueba y error. Síguenos para más noticias.